El doblaje en Andalucía está creciendo. Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz, es ahora también la Escuela de Locución y Doblaje de Málaga. El lugar donde formarte y comenzar a trabajar con tu voz, de la mano de un equipo profesional. Locutarte, tu Escuela de Locución y Doblaje. Este podcast está patrocinado por Locutarte. Comienza Dóblame Mucho, con Noemí Goma y Davinia Martos. Bienvenido, bienvenida a Dóblame Mucho, donde un podcast más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Hola Noemi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola Davinia, hola a todo el mundo. Pues mira, en el podcast de hoy vamos a hablar de una comedia de Netflix, muy divertida y original, ambientada en el siglo XIV y está basada en la serie de historias medievales que escribió Giovanni Boccaccio. Se llama El Decamerón. Como ya nos ha adelantado Noemi, la serie está basada en el libro homónimo escrito por Giovanni Boccaccio, El Decamerón. Cuenta la historia de 10 personas que viven en la Florencia del siglo XIV y que intentan huir de la peste negra que está asolando la ciudad y a Europa entera. Nuestros protagonistas están formados por un grupo singular de nobles y sirvientes que son invitados a refugiarse de la peste en una villa de un gran noble, donde en un principio todo es lujo y romance, pero según van las relaciones avanzando, se convierten en una consecución de disparatadas situaciones hasta volverse en una lucha por sobrevivir. La serie ha sido creada por Kathleen Jordan y cuenta con un elenco diverso y talentoso que da vida a una variedad de personajes fascinante. Entre los más destacados encontramos los rostros de Tony Hale, Zosia Mamet, Saoirse Monica Jackson o Tanya Reynolds. La serie mezcla comedia oscura con drama histórico. No solo es divertida y amena, sino que también nos habla de un trasfondo social que aún perdura en nuestros días. Fue filmada en hermosos lugares de Italia, como son Roma y Viterbo, añadiendo autenticidad y belleza visual a la producción. Vamos a hablar de sus personajes, sus actores y sus voces en español. Uno de los personajes centrales de esta serie es Pampinea, interpretada por Zosia Mamet, famosa por su papel en Girls. Pampinea es una noble que se refugia en la villa junto a su fiel sirvienta Misia,
Este personaje carece por completo de conciencia de sí misma y, por si fuera poco, está próxima a convertirse en la señora de la villa, por lo que nada más llegar se adueña de todo ante la atenta mirada del resto de invitados. Vuelve a donde hayas estado todo este tiempo. No soy tu chica. Si lo fuera, no descubriría que has vuelto por otra gente. Y ya he visto tu foto con esas dos. La voz de este repelente personaje es la de Adelaida López, conocida por dar voz a otros personajes tan particulares como Meg Griffin en Padre de Familia, Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre o la voz de Boyne. El pasado marzo estuvimos viéndola junto a Chelo Molina en La magia de la voz, haciendo una gran interpretación de su personaje en Los Juegos del Hambre junto a Yuppie en un divertido sketch. Liziska es una de las sirvientas que llega a la villa, interpretada por Tania Reynolds, conocida por su trabajo en Sex Education. Liziska es astuta y pragmática, aunque es obediente, también es impredecible. Ha pasado toda su vida trabajando para la familia de Filomena, pero su llegada a la villa lo hace de una forma diferente y explora las libertades que tiene una persona de la nobleza. Me encanta. No sé por qué ese libro me ha gustado tanto en particular. Te lo juro, si te lo acabas lo entenderás. Se te olvida que son 600 páginas. Blanca Walde, más conocida como Neri, es la actriz que da voz a este personaje. También es la voz de Sasha Starr en la serie Juego de Tronos, o más recientemente a Lucy McLean, protagonista de la serie Fallout, la que le ha merecido la nominación a Mejor Actriz de Doblaje en serie de los pasados Premios Nacionales de Doblaje. Además de una grandísima actriz de doblaje, también da clases en la Escuela de Doblaje de Madrid. Tíndaro es un noble rico de una familia prominente, quien se caracteriza por su actitud insufrible y su desdén contundente hacia las mujeres, además de ser hipocondríaco que viaja con su médico y sirviente Dioneo, que mediante ungüentos le hace creer que cura sus dolencias. El actor que asume este rol es Dougie McMeekin, reconocido por títulos como Chernobyl. A partir de ahora, lo haremos a mi manera. Y ahora los polis dicen que si no entregamos a Freddy, encerrarán a Aida también. La voz de este raro personaje es la de Rafa Romero, conocido por todos por dar voz a Mario Bros en la última película de animación. Sus inicios fueron hacia el año 87, donde empezó haciendo alguna sustitución en los Fraggle y como voz adicional. Seguro que muchos recuerdan a un personaje estrella como Carlton Banks en la serie El Príncipe de Bel-Air, pero además es un gran locutor, dando voz a varias campañas de Burger King, marca o Biofrutas. Un actorazo con más de 1.700 entradas en eldoblaje.com. Sirisco es el mayordomo de Villa Santa, de carácter afable y siempre con ganas de complacer. Se lo debe todo al amo Leonardo. En esta serie es un personaje clave que maneja todas las necesidades y situaciones entre los nobles y sirvientes, mientras intenta sobrevivir a la peste negra. El actor Tony Hale da vida a Sirisco y es conocido por su aclamado papel en Arrested Development y VIP. ¿Y quién da voz a este personaje? Pues nuestro invitado de hoy, que además ha dirigido y ajustado esta serie. Él es César Díaz Capilla. ¡Adelante! Pasa, pasa. Bienvenido, César. Espero que estés aquí a gusto en nuestro saloncito. Oye, eres nuestro primer repetidor, ¿eh? Pues sí, estoy tan a gusto que efectivamente he repetido. Qué bien. Oye, ¿qué tal estás? ¿Estás cómodo? Bien, comodísimo, encantado. Muy bien, qué bien. Oye, eres nuestro primer repetidor, no sé si lo sabes, ¿eh? A ver. Además, bueno, es que siempre nos quedamos con ganas de más y por eso hemos querido repetir y estamos muy contentas de que hayas accedido a volver aquí con nosotras. Bueno, pero para quien no te conozca, ¿cuál es tu historia? ¿Quién es César Capilla?
Uf, pues es muy largo. Pues a ver, yo llego porque soy hijo de actriz y ya cuando yo estaba en formación, ya mi madre estaba ensayando y trabajando, con lo cual yo ya hacía cosas antes de haber nacido. Otra cosa es que no saliese, pero ya estaba ahí, ya estaba ahí. Y bueno, de pequeño, digamos, hago un estudio 1 con 4 años, que tenía 5 sesiones en la taberna de Zola. Ujú. Cuando mi madre estaba en una obra de teatro donde había un niño, que aunque no hubiese niño, pues entonces cuando yo estaba por el teatro lo hacía yo el niño y aparecía yo en un off, en tal. Me encantaba, me lo pasaba muy bien porque para mí era un juego, para mí no era una profesión, era un juego. El otro día recordaba que, es que esta me gusta mucho porque me parece muy de niño. Mi madre fue a una leprosería a hacer una función benéfica con una compañía de teatro. Era curioso porque, claro, los leprosos no aparecían hasta que las luces se apagaban, justo antes de empezar la obra, claro, no querían que les vieses. Yo no recuerdo haber visto a ningún leproso, yo recordaba ver gente allí sentada. Y en el entreacto, pues decidí que quería contar chistes. Tampoco salían, claro, en entreactos, quedaban dentro del teatro. Y entonces yo empecé a contar chistes y pues los 20 minutos, media hora del entreacto estuve yo contando chistes y me tuvieron que sacar, porque yo decía, uno más, uno más, uno más. Claro, la gente, imagínate, la gente se lo pasaba teta de ver a un niño de 6, 7 años contando chistes que serían más malos que el hambre, pero yo era feliz, ¿no? Y entonces en un momento dado, pues básicamente me ofrecen ya trabajos, películas y series de televisión, cosas de este estilo ya a un nivel profesional real, ¿no? Más allá del estudio 1. Y mi madre dice que no. Y se lo agradezco infinito, la verdad, porque yo creo que los niños tienen que ser niños. En esta profesión, a no ser que sea una cosa vocacional, los niños dejan de serlo y luego quieren compensarlo después. Y bueno, en fin, no creo que sea yo personalmente no estoy muy de acuerdo, a no ser que el niño sea un artista íntegro y el niño sí que te lo pida, ¿no? Pero entonces dejo de hacer todo esto hasta que ya estoy estudiando comunicación audiovisual, ya por el año 95, una cosa así, y un colega mío, director ahora de series de televisión y realizador, pues me dice, oye, tío, te veo para un cortometraje que quiero hacer, porque como tú te pareces a Woody Harrelson, ¿no? Que me parecía más en aquel momento, pues es un rollo asesinos natos y tal, y quiero que hagas una prueba. Digo, vale, pues hago una prueba y me dice, oye, tío, ¿tú has hecho esto antes? Digo, pues hombre, sí, de pequeño, pero bueno, tal. Y total, me cogió, y luego me cogió el amigo de mi amigo, y el amigo de mi amigo de mi amigo, y en un año hice como 13, 15 cortometrajes, muchísimos. Y entonces ya, pues aquel gusanillo creció y ya era un gusanazo, era un gusano de las arenas de Dune. Y llegué a casa y dije, mamá, dejo la carrera y quiero ser actor. Y así empezó mi trayectoria. Entonces me dijo, bueno, pues... bueno, y hice unos doblajes en la universidad, en el concurso de cortometrajes de la Universidad Europea de Madrid, lo creó un servidor, y luego lo absorbió la propia universidad, junto con, bueno, tengo que deciros a todos, Rafael Pérez, Daniel Rodríguez y Miguel Ángel Vivas, actual director de cine. Y bueno, hice unos doblajes de coña, porque claro, como pues nosotros 3 el primer año y nosotros 4 el segundo año, que se unió Miguel Ángel Vivas, que decíamos, este chaval apunta maneras. Ha dirigido ya 6 o 7 películas de cine, ¿sabes? y entonces, claro, hicimos unos doblajes porque la gente como que nos tenía mucha envidia, la gente es una cosa, no hacían nada, pero nosotros estamos todo el día haciendo cosas en los estudios de radio y televisión, montando proyectos, y la gente los tenía a su disposición porque era una universidad privada y estaban vacíos. Pero claro, éramos nosotros, es que son unos enchufados, no, que en vez de estar en clase estábamos haciendo cosas. Entonces, claro, había mucha rumorología de estos que lo controlan todo, que no sé cuantitos, y entonces hicimos unos doblajes del Padrino, de Hermano y Tal, y de Drácula, hablando de la universidad y también riéndonos de la gente que nos criticaba, ¿no? Y me hizo mucha gracia lo de hacer doblaje. Y cuando le dije a mi madre que quería ser actor, me dijo, vale, pues a Salvador Arias que vas. Y hice un take en una clase, me preguntó si había hecho eso antes, le dije, bueno, sí, he hecho unos doblajes en la universidad, pero antes hacía como un take como tal, ensayarlo, verlo con el texto delante. Digo, no. Me senté, volví a salir otra vez al atril, volví a hacer otro take, me dijo, pero tú
¿seguro que no has hecho esto antes? Digo, no, Salvador, de verdad, de verdad. Me dijo, tú vas a trabajar. Y ya, pues, ya todo el mundo me quería. Es como en esta profesión cuando diriges, ¿sabes? Y bueno, y estuve unos 6, 8 meses y a los 6, 8 meses pues empecé a pedir pruebas, me empezaron a llamar, algunos sí, otros no, pues como es en doblaje, ¿no? Unos, ay, qué bien, me gusta cómo lo haces, otros dedícate a otra cosa, en fin, escuché de todo, ¿no? Pero bueno, empecé a trabajar y hasta ahora. Qué buen maestro Salvador, ¿eh? Habláis todos de él súper bien, maravilla. Vamos, me lo imagino que tenía que haber sido un súper profe. Es que era un maestro de maestros. O sea, la palabra maestro me parece una palabra muy grande, ¿no? Hoy en día se utiliza muy a la ligera lo de maestro. No, este señor era un maestro. Ya el tío tenía 82 años cuando yo entré en la escuela. Él seguía dando clase, él conocía más de 1000 poesías y monólogos de memoria, amigo de Orson Welles, amigo íntimo de Alberti, había conocido a Machado. Este señor era historia pura de la cultura y del cine, del doblaje. Entonces, claro, era muy bueno enseñando, ¿no? Y mira que mi madre era actriz y yo estaba muy familiarizado con textos, con poesías, con obras de teatro. Pero de repente descubrí autores que yo no conocía, ¿no? Como León Felipe, por ejemplo, ¿no? Y yo amaba ir a las clases de interpretación, amaba. Y es una de las pocas personas que como actor no le he detectado el clic. Te hablo de imagen. Normalmente un actor, cuando empieza a actuar, le detectas un clic. Hay un cambio en su manera de hablar, hay un cambio en su manera de moverse, hay como que empieza a actuar. Aunque sea suave, pero hay un clic. Y él, me acuerdo en clase de interpretación, pues nos hablaba y de repente te das cuenta que llevaba 3 frases haciendo un monólogo y no te habías dado cuenta del cambio. Y eso yo lo he visto en muy pocos actores, muy pocos, de los que conocemos nosotros, los de teatro, los de cine y las estrellas de televisión también. Es muy difícil esa naturalidad suficiente como para de repente empezar a interpretar y que nadie se dé cuenta que ya estás interpretando. Eso es maravilloso. Y lo admiraba mucho, lo he hecho mucho de menos, la verdad. Qué guay. Bueno, cuando se lleva tanto tiempo en una profesión, y más cuando es una artística como la tuya, todos generamos grandes anécdotas. Así que cuéntanos alguna tuya. ¿De la profesión? De la profesión me da igual, si quieres que sea de cine, de teatro, de doblaje, alguna situación así. Pues una. Hay muchas. Solamente queremos una. Voy a contar una, por ejemplo. El otro día además hablé de ella. Yo estaba grabando en Puente Viejo y mi pareja era la Dolores, la dueña del colmado, que la interpretaba Maribel Ripoll, ¿no? Y en un momento dado teníamos una escena de beso en plan un poco lo que el viento se llevó, ¿no? Ella se echaba sobre mí, ¿no? Dejando el peso sobre mí y entonces nos besábamos y acababa la secuencia. Y bueno, ensayamos, todo bien, pero no ensayamos el beso, ¿sabes? Ensayamos lo que es el texto y todo, ¿no? Y entonces, bueno, llega el momento, grabamos, ¿no? Y entonces ella, en vez de echarse el peso hacia mi cuerpo, ¿vale? Su peso, echa el peso hacia afuera de mi cuerpo, hacia afuera, lejos de mi centro de gravedad. Con lo cual yo me voy detrás de ella para el suelo y nos dimos un ostión. Nos dimos un ostión, sonó una lata que se caía por ahí, corten y tal, porque al final de secuencia se acerca, creo que los de Atrezo fueron los primeros, los de arte, de oye, estáis bien y tal, y ya, más allá de te has hecho algo, no te has hecho nada, tal. Yo me hice un poco de daño en una muñeca, ella se hizo un poco de daño en una costilla, porque claro, cuando yo vi que nos caíamos, mi intención era que no se hiciese daño, ¿sabes? Entonces frené, digamos, toda la que pude la caída con mi mano que estaba sobre su cintura, con la muñeca, y con la otra mano, pues intenté frenar todo también mi peso, ¿no? Sobre ella. Y total, nos empezó a dar un ataque de risa. Por supuesto, a los 90 segundos ese vídeo circulaba por todo el equipo, dirección, producción de la serie, por supuesto, y te hablo de 300 personas. Y entonces Maribel, que hizo muy bien, dijo, no, vamos a repetir esto. Esto
esto es graciosísimo, esto se queda así, no lo repetimos, no lo hacemos bien, no, se va a quedar así. Y se emitió así. Y Y entonces, Ay, qué bueno. Bésame, mi amor, no me acuerdo cómo decía, bésame, Tiburcio. Y salíamos de cámara. Y así se emitió. Yo veía la serie, yo la veía, seguramente lo vi, porque a mí me encantaba verla. Estaba yo embarazada y me entretenía dándole masajito a mi barriga y viendo la serie. Eran personajes muy divertidos, ¿eh? A mí me gustaban mucho las escenas que pasaban en el colmado. Sí, a mí, o sea, tuve mucha suerte de estar en una trama como la del colmado, porque era lo que se llama en teatro, ¿no? El alivio cómico, ¿no? Sí. Que era sí. la trama cómica de la serie, porque el resto era para cortarle las venas. Sí, sí. Claro, era todo un drama terrible, cada secuencia, muchos minutos para rellenar cada capítulo, ¿no? Entonces era la misma secuencia hecha de 5 maneras diferentes, ¿no? Te cuento mi pena, pero luego se la cuento al cura, pero luego se la cuento otra vez a una amiga, pero prácticamente la misma secuencia de alguna manera te estaba diciendo 5 veces lo mismo, ¿no? Sí. Y encima tú muy dramático. Sí. Muy dramático y a esa velocidad actoralmente muy difícilmente defendible también. Y yo tuve la suerte de entrar en una trama donde está el mal que lo diga, pero éramos los más rápidos, los más efectivos, los que más páginas de texto orábamos al mes. Yo al principio tuve que ponerme mucho las pilas, ¿no? Porque, bueno, estaba Selu Nieto, José Gabriel Campos, Maribel Ripoll, Carmen Canivel, y eran unas máquinas y yo al principio decía, ¿cómo que ya? ¿Pero cómo que una toma? ¿Pero cómo que el general? No, ensayamos. Y yo ensayaba al principio, en los primeros días, y me miraban raro porque yo probaba cosas, ¿no? Y si me equivocaba, pues no pasaba nada. Yo decía una tontería y seguía. Y yo veía que me miraban raro. Y alguien me dice, no, César, los ensayos son grabados. Si vale, se queda como plano general. Digo, hostia. Vale. Bueno, pues está bien que me lo digáis. Está muy bien que me lo digáis. Pero claro, ya directamente el ensayo era grabado y se quedaba como general. Los planos cortos solían ser 1 o 2 tomas, pero muchas veces han sido una toma. Entonces, mi récord creo que ha sido hacer una secuencia, te hablo de terminar la secuencia anterior, ir a vestuario, al camerino, cambiarte el vestuario, volver al plató, no había tiempo, estábamos ya fuera de horario de convenio, no hacemos italiana, no hacemos ensayo sobre mesa, vamos a marcar posiciones, directamente grabamos en 2 tomas, una general y otra cortos, 13 minutos. Buah. Entonces, bueno, lo disfruté mucho, tuve mucho estrés, más que nunca en mi vida seguramente, y cogí muchas tablas porque realmente defender algo en una serie diaria, si estás bien, es que eres buenísimo actor. Si estás muy bien, es que eres Marlon Brando. Bueno, o mejor dicho, venga, vamos a bajar un poquito Marlon Brando, vamos a bajar a... es que tampoco quiero meterme con ahí. Bueno, eres buenísimo. Bueno, y si estás increíble, en una diaria, con 2 tomas, con textos que te han dado el día anterior y grabando 13 secuencias al día, pues entonces eres Marlon Brando. Y aprendí muchísimo allí. Y entonces todo aquel actor que los hay, compañeros que juzgan las series diarias, se nota que nunca han pasado por una de ellas, porque yo conocí a actores muy conocidos que estaban pidiendo a producción que les matase, por favor, porque no podían soportar ese ritmo de trabajo y no entendían cómo éramos capaces de defender los personajes trabajando de esa manera. Hombre, una serie de ese tipo que, tuvo más de 100 episodios. Me imagino. Más de 2.340 y tantos. Más de 100. Sí. Entiendo que ese personaje ha significado para ti un antes y un después. Sí. Yo nunca había hecho... yo creo que el personaje más grande que había hecho en televisión era uno en Amares para siempre, que eran unos 20, 25 capítulos, una cosa así, que ya es... Pero claro, cuando ya directamente pues entras en una serie con contrato de 1 año y medio, ¿no? Y al final estás casi 3 años. Y aunque IMDb me tengo que escribir oye, ¿de dónde habéis sacado este dato? Porque dice que he hecho solo 220 capítulos. No, está más bien cerca de los 650 capítulos de televisión. ¡Ostras! Entonces, pues claro, pues evidentemente es una experiencia a nivel actoral que muchos actores no tienen en su vida.
en su vida. Pues yo tenía aquí el dato de que Tiburcio había participado en más de 100 episodios. Claro, más de 100 y más de 200 y más de 300. Sí, Y ya te digo, en hasta IMDb creo que pone que son 600, sí. 220 o algo así, Típico. pero realmente son unos 600, más de 600 capítulos. Digamos, 24 capítulos al mes, pues tuve casi 3 años, pues calcula. Claro, un aprendizaje total. Sí, sí. Sí, no queda. Y bueno, otro de tus personajes más reconocidos y que ya hablamos la vez anterior es el de Patricio Estrella. ¿Imaginaste la repercusión que iba a tener este personaje tan singular? No, jamás. No, uno nunca sabe, o sea, uno nunca sabe. En estas profesiones también es parte de lo bonito, ¿no? Nunca sabes si una serie va a funcionar, si una película va a funcionar, si un personaje va a gustar, si la serie va a durar o la película va a ser un fracaso o un éxito, o la serie va a estar una temporada o 25, como es el caso, ¿no? Con Bob Esponja, ¿no? Lo que sí sabíamos cuando empezamos a doblarla, aparte de que era muy rara al principio, con tanto color tan vívido y un humor que hasta ese entonces yo no lo había visto en animación, era algo diferente, Luego ya lo hemos visto muchas más veces, pero en aquel entonces era algo diferente. Y recuerdo con Alex Audinós, ¿no? Que estábamos doblando los primeros capítulos, y de repente acabamos el take y decíamos, hostia, esto es gracioso. Esto está muy bien. Era como que no entendíamos nada, pero decíamos, hostia, esto está muy bien, esto es bueno. Y según iban pasando los capítulos, ¿no? y los meses y los años, decíamos, esto es increíblemente bueno, esto es genial, ¿no? Pero no pensábamos que iba a tener esa repercusión. De hecho, no la tuvo en España, porque se emitía solo al principio, creo que era en Canal Plus, por las mañanas, a las 8 de la mañana, con lo cual no llegaba al gran público. Entonces estaba arrasando en el resto del mundo, pero en España muy poca gente la conocía, y sobre el 2006-2007 es cuando creo que pasó a Clan TV, y de repente pues entrevistas en televisión, en radio, y claro, era como, ¿y ahora? 7 años después, 8 años después, ahora os interesa hablar de esta serie, ¿sabes? Pero nunca pensamos jamás que aquello fuese algo que realmente cambiaría la infancia de tantos niños, ¿no? Y no sí, yo recuerdo que la otra vez me dijiste que vistes, ¿no? Un queso gruyère y en la pantalla, ¿no? La vez que lo presentaron, claro, yo fui a hacer la prueba. Queso gruyère y una cosa rosa con calzoncillos. Sí, yo fui a hacer la prueba y digo, pero esto, ¿quién soy? No, eres el rosa, como dice Alberto, el rosa. Digo, pero ¿qué es? Que es una estrella de mar. ¿Una estrella de mar? Sí. Vale. Digo, ¿y el queso de gruyère ese? Dice, es una esponja. Digo, ¿cómo que una esponja? Sí, una esponja de mar. Digo, hostia, qué raro es esto, ¿no? Era muy raro al principio. Luego ya nos acostumbramos a ello y ya los adoramos, ¿no? Y bueno, y es un personaje. Que son más de 25 años, ¿no? Los que lleva. Correcto, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un personaje que muchos actores no tienen en toda su vida ni de lejos algo parecido a eso, ¿no? Igual que Tiburcio, ¿no? Con Puente Viejo, ¿no? Entonces, gracias y gracias, porque soy muy afortunado. ¿Te sientes identificado con Patricio? Absolutamente. Y con Tiburcio. ¿Con Tiburcio? Sí, ahora os cuento si queréis. Con Patricio es el niño interior que todos llevamos dentro. Es mi niño interior. Es el jugar por jugar, es el amar sin condicionamientos, es el vivir en el estado, en un estado iluminativo, en el ahora, en el presente, con lo cual por eso están iluminados ellos. Y eso es verdad pura y es amor puro, ¿no? Entonces eso es maravilloso. Y Tiburcio, una cosa muy curiosa, cuando me llamó la representante, me mandan el texto. Yo leí el texto, no me ha pasado nunca más que aquí, nunca. Leí el texto y dije, este personaje es para mí. Este personaje lo voy a hacer yo. Pero una certeza absoluta, porque aunque hay una parte de Tiburcio, una súper seria, mega seria, que también tengo, pero no tanto, me sentí absolutamente identificado con el personaje, como lo describían, y dije, soy yo.
soy yo. Hice la prueba y dije, o sea, la prueba salió bien, por supuesto, porque no podía salir mal. Y dije, que soy yo, que me cogen, que me van a coger a mí. Estamos hablando de un contrato de año y medio en televisión. Absolutamente convencido. Pasaron los días y el teléfono no sonaba. No sonaba el teléfono. Y decía, uff. Y seguían pasando los días, 10 días. Digo, uy, César, igual te has venido muy arriba. Y no eres tú, ¿sabes? Ya. Pero yo tenía la certeza de que era yo. O sea, pero absoluta. La certeza absoluta de que era yo. Y recuerdo que estaba doblando en Best Digital, en Las Kardashian, con Paloma Porcel, y veo el teléfono de mi representante. Y digo, Paloma lo sabía, que yo tenía esa intuición y que estaba esperando esa prueba para ese personaje que nunca había hecho, ¿no? Nada parecido. Y le digo, Paloma, es Andrea, que por cierto es nuestra representante, también la de Paloma. Cógelo, y tal. Y ya lo cogí. ¿Qué tal lo han dado? Yo empecé a llorar. Estuve varios días como Qué guay. flotando, ¿no? Porque era una cosa de... Además, cuando llevas tiempo en esto, valoras mucho más este tipo de situaciones, porque sabes que no son nada fáciles. Esto te pasa con 18 años y dices, sí, lo normal, luego vendrá otro de estos, ¿no? Que igual nunca más tienes un personaje así en tu vida, ¿no? Pero cuando ya llevaba en aquel momento, pues esto hablamos del 2017, creo que sí, pues ya llevaba unos añitos, no sé restar, pero unos añitos en esto, lo valoras muchísimo más, ¿no? Y lo agradeces muchísimo más. Y estuve muy feliz, pero fue curioso. Y luego además me enteré, cuando llevaba meses grabando, de que fue el segundo casting el que yo hice. Hicieron un primer casting, cogieron a otro actor que se llamaba César. Ostras. Y cuando empezaron a ensayar con él, no daba el tipo físico de un forzudo de 1900. Porque claro, los forzudos de 1900 no son señores de gimnasio de ahora, todo definidos. Ya. ¿no? Tenían su barriguita, pero eran fuertes, eran grandes, entonces no daba el perfil físico. Y entonces, pobrecito de él, le dijeron, tío, lo sentimos mucho, pero no lo vas a hacer tú. Y entonces hicieron una segunda prueba. Y en esa prueba entré yo, y además por pura casualidad. O sea, fijaos, si estaba destinado a hacerlo. César también, claro. Claro, yo sí te quería preguntar si tuviste que ponerte a hacer pesas o ya tú lo traías de casa. Empecé. Yo soy muy grande, yo tengo genética eslava, entonces hay una parte de mí que soy grande, haga lo que haga, y siempre he tenido brazos muy grandes, piernas fuertes, siempre he sido grande y fuerte. Y ahora ya con la edad se va notando un poquito que ya no soy tan fuerte. Tan grande. Ay, qué pena más grande. Pero empecé, claro, esto me lo dijeron yo creo que me lo dijeron en junio o finales de mayo para empezar a finales de julio a grabar. Tenía como un mes y medio, 2 meses, no llegaba. Y entonces empecé a ir al gimnasio, claro, y dije, o sea, pues Claro, soy un poquito forzudo, pues voy a empezar a hacer pesas y luego mantenerlas, ¿no? Y pues eso, para tener mejor aspecto, ¿no? Como forzudo. Y empezamos a grabar y ¿qué pasa? Que en aquel momento todavía no habían hecho trajes, que me hicieron después a medida, como lo hacían a todos los actores, ¿no? Entonces tirábamos de trajes ya hechos. ¿Y qué ocurría? Que como aumentaba cada vez más la masa muscular, y yo tengo una facilidad para coger masa muscular terrible, pues de repente me decían, coge ese vaso. Y el vaso estaba a una altura alcanzable, pero con el traje, como estaba tan apretado, yo no llegaba a coger el vaso. No me daba. El tiro de la chaqueta no me daba para coger el vaso. Entonces me decía, ¿pero qué te pasa? Digo, que no me llega el brazo, joder. Es que no me puedo mover. Que estoy como si hubiese puesto un armastoste aquí. Estoy como quien lo sabe. Entonces dije, César, no puedes coger más volumen porque entonces ya va a ser, no puedes actuar. No puedes actuar. Y entonces dejé de hacer pesas. O sea que las pesas me duraron 3-4 meses. Nada. Bueno, en la serie que traemos hoy, das voz a Sirisco y además eres el director y el ajustador en esta primera temporada. ¿Cómo haces para ser tu propio director? ¿Ya sabías cómo hacer tu personaje desde que empezaste a ajustar o te apoyas en otros compañeros? ¿Cómo lo haces? Pues buena pregunta. En un principio el personaje no lo había casteado para mí. Yo sabía que me iba muy bien,
que me iba muy bien también con mi tipo de interpretación. Yo soy un actor, no sé si mejor o peor, pero sí que soy muy versátil. Entonces este actor iba de drama al histrionismo, a la comedia, a ser sutil, a ser muy bruto. Es decir, tenía una Unos gama, cambios muy una brutales. gama de interpretación, un abanico muy grande, ¿no? Y yo sabía perfectamente que eso me venía bien. Además, lo había doblado ya este actor. Ujú. Pero no me lo di a mí, se lo di a otro compañero. Y tuve la inmensa suerte de que este compañero no podía hacerlo. Y entonces dije, vale, pues entonces sí, porque ese compañero había doblado más veces a este actor, respeté un poco la asociación y no podía. Y entonces es cuando vino a mí y dije, no, ahora sí, entonces ahora sí me lo doy a mí. Y luego, claro, por supuesto, cuando ajustas, tú ya vas viendo lo que hace el personaje. Digamos, tienes un ensayo previo. En ese sentido tienes un poco de ventaja con respecto al Claro. actor que llega y lo ve por primera vez, ¿no? Pero dirigirse a uno mismo es muy difícil porque eres muy poco objetivo. Yo cuando me dirijo soy muy exigente. He aprendido a que hay un momento donde tienes que decir, vale, el take está. Pero quiero sacar todo lo posible y nunca me parece suficientemente bueno. He aprendido a decir, César, el take está correcto, está bien, vamos al siguiente. Por mí, yo seguiría haciendo takes toda la vida, repitiéndolos, porque no me parecerían suficientemente buenos. Siempre habría algo más que sacarle. Pero esto ya es un toque personal. Claro. Sí. Entonces he Tiene que aprendido ser a que difícil, no tiene que puedo ser quedarme ahí. difícil. Y Sí, no sé si no sé, te acostumbras. te has apoyado en algún momento en algún compañero o algo, o No, porque estás solo. Tú estás solo en la sala. claro, Lo que sí hago a veces es preguntarle al técnico, claro. porque los técnicos lo están viendo, conocen el personaje, conocen la serie y están ahí, ¿no? Y están viendo el resultado Y están viendo el contigo. resultado. Entonces, tío, Claro. ¿te gusta así? ¿Tú le repetirías? Porque veo esto, o tal. No, yo lo veo bien, César, y tal. Y luego ya tú decides si lo repites o no lo repites. Pero por supuesto, piensan mucho más dos cabezas que una y ven mucho más cuatro ojos que dos. Claro. Esto del director omnipresente que no escucha a nadie, a mí me parece un error garrafal. Yo pregunto. Es verdad que a veces me miran como si fuese un alienígena. Porque mucha gente entiende que eso es menoscabar mi propia autoridad. Y digo, perdóname, con todos mis respetos, tú no has entendido de qué va esta profesión. Por lo menos no has entendido de qué va la dirección. Porque si alguien te está dando una idea y esa idea es buena, lo inteligente, si eres inteligente, es cogerla. Claro. ¿Que es mejor que la tuya? Bueno, pues es mejor que la tuya. Pero no cogerla es ego. Es ego. Es aquí quien manda soy yo y no puede haber nadie más listo que vea más cosas o que tenga una sugerencia mejor que la mía. No, es puro ego. Entonces, yo estoy siempre, por supuesto, con respeto. Es decir, si de repente el actor me está cada día sugiriendo lo que tiene que hacer, le digo, espera, quieto, parado. Que si no me gusta, ya diré yo que hagamos otra cosa. ¿No? Un equilibrio, ¿no? Ahora no quieras reinventar la interpretación, tal. Pero, oye, César, que es que he visto que aquí esto y tal, ¿qué te parece? ¿Y no sería más divertido decir esto otro? Digo, hostia, tienes toda la razón, claro que sí, vamos a decirlo. Claro, porque para mí de eso va esta profesión, de trabajar en equipo. Y el director, sí, es el director, pero está trabajando con un equipo y tiene que aprovechar lo mejor que le da ese equipo, ¿no? Y si tienes un actor que es maravilloso y te sugiere, o ingeniosísimo, y se le ocurren cosas más divertidas, ostras, en una comedia, aprovéchalas, Claro. por supuesto. Si al final estamos Yo para creo que el público. doblaje se acaba en sala, además. El ajuste se acaba en sala. A mí cuando dicen, no, es que el ajuste ya no se puede cambiar porque lo ha aprobado el cliente, mira, me da igual. Me da igual que lo haya aprobado el cliente. Hay alguno que igual no. Pero en general, es que esto es mejor. Es que estamos mejorando lo que yo había entregado en el ajuste. Con lo cual vamos a hacerlo. E incluso si es uno de estos ogros, dices, vamos a hacer una alternativa. Y se la pones como alternativa. Y si no, que cojan lo que han aprobado. Porque esto es mejor. Claro.
Hombre, siempre al final Sí. ellos mismos, si tú le ofreces una cosa que es de mayor impacto, mayor calidad o de mejora, entiendo que al final lo van a coger, porque lo que quieren es que su producto se vea, se difunda y Bueno, tenga buenas vamos a críticas, ¿no? dejarlo ahí. Vamos a Bueno, dejarlo ahí. vale. También, Algunos claro, como sí, todo es tan otros relativo. no. Depende de quién sea el supervisor y su ego también, Ya, Y ¿sabes? luego que todo también es relativo. Lo que a ti te puede parecer gracioso, a otro, pues no. ya, también. Claro, pero por ejemplo, cuando alguien hace un take, imagínate que ahora ya es menos habitual porque ya somos pocos en sala, imagínate que hay alguien, el siguiente actor o actriz está en sala esperando a que acabe el que está en el atril, ¿no? Y de repente alguien suelta un chascarrillo que no es lo que pone en el ajuste y entonces acaba el take y la persona que está sentada escuchando se ríe, el técnico se ríe y yo me río. Pues va a ser que es más divertido, ¿sabes? Pues sí, sí, eso sí. Bueno, pues vamos a cambiar a otra cosa que también haces, que es el doblaje de videojuegos, y uno de los más conocidos, que es Overwatch. ¿Qué diferencia hay entre dirigir un videojuego o dirigir una serie de ficción o de animación? Pues básicamente que no les ves la cara. Mm, La principal diferencia es esa. Y la velocidad. Que llevamos rápido en doblaje, mm, en videojuegos ni te cuento. Es verdad que Blizzard en concreto, históricamente, ahora ya creo que no, pero históricamente Blizzard cuidaba sus productos al extremo, al extremo. mm. Yo era director de Overwatch y de hecho no me casteé yo. Fueron los de Blizzard de Versalles. Me dijo, César, queremos que hagas a Junkrat. Y dije, vale. Bueno, pues yo encantado, claro, yo encantado, ¿no? Y es más, es el único cliente que tenía un máximo de archivos a grabar por hora. Un máximo, no un mínimo. No puedes grabar más de 50 archivos a la hora, cuando igual estamos grabando 150, 200 o 300 o 500 si es en VO en otro videojuego. Imagínate. Que a veces te hacían repetir por repetir, que era de, tío, esto está bien, ¿sabes? Que a veces lo llevaban al exceso, ¿no? Al TOC. Pero tú imagínate, Sí. cuando yo empecé a trabajar con Blizzard, los desarrolladores bueno, no desarrolladores del videojuego, sino la gente de Blizzard que estaba totalmente familiarizada con el videojuego y creándolo en cierto sentido, venía a dirigirte y te decía por qué decías cada frase, en qué contexto la decías, cómo la decías, todo. Entonces Overwatch es un videojuego que se dobló muy bien, dobló muy bien. Ahora, sin embargo, ya los ratios de archivos hora, todo esto, olvídate. Pero la diferencia es que no ves las caras. Quitando las cinemáticas, que por suerte Overwatch tiene muchas y muy bien hechas. Entonces, en ese momento sí. En el resto tú ves una onda y, bueno, tienes que imaginarte la cara del personaje escuchando su voz, ¿no? Sí. Y la velocidad es mucho mayor. O sea, en una hora, si transformásemos un videojuego, la hora de un videojuego a takes, pues igual hacemos 90 o 100 takes a la hora. Ostras. Entonces, claro, No, además, oyéndolo una vez, la calidad ¿no? se resiente. Sí, normalmente escuchas una vez. Si es un sound sync, o sea, lo que sería luego que iría una boca, o un lip sync, dependiendo de cómo lo llamen cada uno, pues igual lo puedes escuchar dos, pero realmente vamos muy rápido, en detrimento, por supuesto, de la calidad del juego y del doblaje, Ya, por supuesto. bueno. Pero eso se ve en Una pena, todo. En todo. Es una pena porque Eso también pasa en yo es doblaje. verdad, Cuanto más doblemos como máquinas, peor calidad sale. Claro, hasta que nos sustituya una máquina. Claro. o no. Si somos como máquinas, nos sustituirá una máquina que lo hará más barato y A mejor. una máquina. Si sí. somos humanos y artistas y hay emoción detrás, pues siempre le pondremos un poquito más de freno a estas cosas que están por venir. A ver, también dependerá todo del que está al otro lado. Por ejemplo, yo no soy muy jugadora, pero en casa sí son jugadores de videojuegos. Y el otro día me enseñó mi pareja un videojuego. Me dijo, Noé, escucha, no voy a decir el nombre del videojuego,
por un lado porque no me acuerdo y por otro no quiero tampoco hacer daño, ¿vale? Pero fue como me sangran los oídos. O sea, esto que lo han hecho fandubers y cuando me puse a investigarlo en unas páginas que hay del doblaje de videojuegos y tal, no, se había hecho en un estudio en condiciones y digo, no ¿De entiendo. Madrid o Barcelona? Aunque no me digas el juego. Barcelona. El estudio. Barcelona, ok. Y dije, esto tiene que haber sido o por estudiantes o no sé, porque es verdad que algunos, luego bicheando en su página de doblaje.com y tal, como que no habían hecho mucho más. Entonces, no sé si eran estudiantes o qué era, pero había algunos que sí, que tenían unas buenas páginas y el doblaje del videojuego es una auténtica basura. De hecho, lo está jugando en versión original porque dice, es que me hiere. Me ¿Ves? hiere, es Esto que es lo que lleva a quedarnos sin trabajo. Claro, dice, me salgo de la historia. No estoy nada más que escuchando a una persona leyendo. Es todo muy leído, muy le falta emoción. Entonces es un juego emocionante porque es un juego bueno, pero el doblaje, pues, es muy deficiente. Entonces yo creo que ahí también creo que debería de mantenerse esa calidad de videojuego, de eso, dar lo mismo que cualquier película, cualquier serie, porque al final el jugador está viviendo la historia. Ya no es solo un mero espectador comiendo palomitas mientras ve esa peli o serie, es que él es parte con su mando, es parte, es uno de los personajes. Entonces es que está dentro de ese mundo. Y quitarle esa calidad les resta también a ellos de esa emoción que están viviendo, ¿no? No, y en el fondo pues venderán menos copias, porque luego también en las revistas, en internet, todo esto se comenta y hay gente que decide no comprar ese videojuego porque prefiere jugar a esos videojuegos doblados y precisamente dice, no, entonces no lo compro. Pero aquí el problema es otro. Seguramente, no sé ni qué de videojuego me hablas, por supuesto no tengo ningún dato, pero si un videojuego te cuesta lo mismo con actores buenos que con actores malos y coges a los malos, pues igual es que el videojuego no cuesta lo mismo. Y te estás pasando el convenio por allá. Te lo estás pasando por allá. También. Y como hay muchos clientes donde ya el precio manda más que la calidad, pues empiezan a pasar estas cosas que cada vez se escuchan más y más doblajes donde, como tú dices, te sangra el oído. Entonces, bueno, yo creo que a corto plazo es una política mala porque aunque eso salga a la luz, creo que los clientes deberían reflexionar. Yo también lo creo. Estas cosas. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar de otra de tus facetas, porque eres... ¡Demonios! Haces de todo, hijo mío. No sé si haces ganchillo también. Y todo lo que no sabes. ¿Cómo? Ganchillo, he hecho 2 ejercicios esta semana. Pero otra de tus facetas como artista es la de cantante. De hecho, los fans de Arcane pueden oírte cantar con tu personaje, que para mí es casi impronunciable, Heimerdinger. No sé si lo he dicho bien o no. Sí. Vale. Y con respecto a este tema, ¿no? Musical, ¿tienes algún otro proyecto que quieras comentarnos o quieres hablarnos de alguno en particular que tú digas, pues me siento muy orgulloso de esta canción que yo he aportado, que yo he hecho? Cuéntanos cosas. Pues así a nivel de proyecto, no. A ver, yo siempre digo que yo soy un actor que canta. No soy un cantante. Es decir, para mí cantante es una palabra muy grande. Otra cosa es que como actor yo pueda comunicar muchas cosas que igual cantantes técnicamente mucho mejores no comunican. Eso es diferente. Pero yo soy un actor que canta. Entonces, yo siempre en doblaje me ha parecido que no lo hago lo suficientemente bien como me gustaría, porque generalmente las voces que se buscan son voces de cantantes de estudio, de cantantes melódicos. Yo soy más un cantante rockero, para que nos entendamos, ¿no? Yo no soy técnicamente ni de lejos tan bueno como muchos cantantes profesionales, ¿no? que tenemos hoy en día en películas y en series, ¿no? Entonces, bueno, siempre me ha parecido que me lo paso muy bien y tal, pero que hay gente muy buena cantando cosas muy buenas, ¿no?
en Arcane he tenido la suerte de poder hacer esta canción, que es maravillosa, ¿no? Y es verdad que, bueno, la canción en timbre y pues podía mantenerla y finalmente, pues también gracias al trabajo de Juan Palacios, tengo que decirlo, pues ha quedado como ha quedado, que para mí es bien. Creo que soy objetivo y es una canción que ha quedado bastante bien. Pero bueno, por ejemplo, en Puente Viejo canté y compuse un villancico, ¿no? Porque como no tenía, el tema es que como había poco presupuesto, es una diaria, volvemos a lo mismo, ¿no? Pues, pues claro, tenías que coger canciones que no tuviesen derechos. Y entonces una secuencia de Navidad con un personaje que se llama Melitón, que interpretaba a Roberto Saiz, Sí, me acuerdo. nos querían meter campana sobre campana y dije, Dios mío, pero esto aburre a las cabras. Campana sobre... Digo, madre mía, esto es terrible, esto es terrible. Y entonces dije, pues voy a componer un villancico, ¿no? Y compuse un villancico, se lo pasé al director general de Puente Viejo, me dijo, oye, me gusta, me gusta bastante, vamos a pasarlo por plagio, que yo no sabía que había un sistema antiplagio, me dice, vamos a pasarlo por sistema antiplagio, y digo, menos mal que era mío, menos mal que era mío, de verdad. Y entonces, anda, que si llegas a ver plagiado, que... ¿Te imaginas? Te quedas loco ahí en ese momento. Sí, y lo grabamos y me hizo mucha ilusión decir, hostia, he compuesto un videojuego que he cantado con mi compañero, que también Roberto canta muy bien, de maravilla, y encima, ostras, ¿sabes? En una serie de televisión, o sea, mola un montón, ¿no? Claro. Estuve súper orgulloso. Y no solo eso, sino que el personaje de, bueno, ya no hago spoiler, porque ya esto ha pasado, el personaje de Melitón murió y propuse en una reunión de Biblia, de guión, con el guionista jefe y con el productor y con el director jefe, propuse, digo, oye, ¿y si de repente hay una especie como de resucitación de Melitón y volvemos a cantar el villancico? Porque el villancico funcionó muy bien. Y me hicieron caso y hizo una especie de como de cameo donde vuelve entre los muertos, ¿no? Y yo no entiendo nada, ¿no? Pero decido que, bueno, vale, vamos a disfrutar de este momento teniendo a Melitón, ¿no? Y acabamos cantando de nuevo la canción del villancico que compuse, que también me ayudó Roberto, ¿eh? Una parte del final del villancico también me ayudó Roberto. Y lo disfruté muchísimo por volver a cantar el villancico y porque Roberto estaba otra vez ese día grabando en la serie, porque era un compañero y un actor excepcional. Bueno, seguimos y volvemos a cambiar de tema, ya a tu lado más de profesor o no sé cómo quieres que te llamen, en talleres o masterclass que haces de maestro. Es por lo que he dicho antes, de cualquier persona. Bueno, pues como maestro. No, quita. Pues, bueno, pues como maestro de doblaje, ¿no? Que has enseñado a bastantes personas. Bueno, pues como profesor de doblaje, mejor. Gracias. Que maestro lo hace viejo, David. Es que es eso, por una cuestión de edad. Claro. Todavía es profe. Claro. Bueno, que yo en mis veintitantos, imagínate. Como sensei del doblaje, ¿vale? Gracias. Como sensei del doblaje. Venga, te lo compro. Vale. Cuando das clases, ¿en qué te fijas en los alumnos para saber que están preparados para trabajar? Y son actores. ¿Y qué diferencia hay entre actor y no actor? Porque hay muchos que la cuelan. La verdad. No, a un actor de verdad no se la cuelas. En doblaje, también por un tema de comodidad, hablamos mucho de tonos. ¿Vale? Sí. El tono es una cadencia musical que tú repites. El tono está vacío. La intención es cuando interpretas. Tú das una intención que te lleva a un tono que es muy distinto. Entonces, cuando solo escucho tonos, por muy correcto que sea y muy aparentemente, digamos, emitible e incluso que te puede conmover, no deja de ser una repetición de cadencias musicales que funcionan y el actor sabe que funcionan, pero no hay verdad detrás. Ninguna. Y para mí esa persona es un doblador. Cuando esa persona da una intención que lleva un tono que puede ser exactamente el mismo que la otra, pero hay un actor
te llega algo que no te llega de la otra manera. Y entonces esa persona es un actor de doblaje o un actor. Lo que me fijo yo siempre es si lo que tengo es un actor, qué clase de actor y qué necesita para ser actor. Hay gente que no, que sabes que directamente no van a ser actores, porque no lo son. No lo son. Esto no se elige. O sea, esto yo creo que puedes mejorar muchísimo, pero la capacidad de comunicar y de expresar la tienes o no la tienes. Hay gente que no teniéndola trabaja en doblaje, en teatro, en televisión y en cine, pero para mí no son actores. Son copiadores, repetidores, clones, lo que quieras. Hacen cosas que funcionan, pero no hay un artista de verdad detrás. Y la diferencia es, si ya vamos más profundo, es el corazón. No puedes ser un buen actor si no tienes corazón. Qué bonito. Otra frase para tatuártela. También. Sí. Ya tengo fe inquebrantable y para ser actriz tengo que tener corazón. Y ya os digo, hay gente muy buena, o sea, hay gente que hace cosas que están muy bien, pero yo veo que no hay verdad detrás. Hombre, al final, y para mí si es no fundamental hay, eso. claro, es que si no hay sentimiento, al final nos convertimos en las guías. Que de claro, eso te hablaba antes igual. Claro, antes lo estábamos comentando, ¿no? Porque, claro, con la evolución que están teniendo las IAs ahora mismo de voz, que es verdad que hay cierto punto, pero en frases cortas te la pueden dar, ¿eh? En frases cortas como, ostras, pues tengo mi duda. Si es verdad que cuando es un texto más largo, ya si tú dices, hey, te pillé. Pero en frases cortas, la verdad es que en algunos momentos te las dan. ¿Tú crees que puede Pero llegar? Claro, están copiando. Claro. Están copiando, claro. ¿Tú crees que pueden llegar a afectar realmente a la profesión? Sí. Y mucho. Sí. No podemos entrar a debatir en cuánto tiempo. En cuánto tiempo vamos a ver los efectos de las IAs, pero ya lo estamos viendo. Audiolibros, según me dicen, yo no hago audiolibros, pero según me dicen, el porcentaje de audiolibros en un año y medio ha bajado por lo menos la mitad. Sí. El videojuego, bueno, tenemos ahora parados un porrón de videojuegos porque no quieren meter la cláusula IA, donde básicamente en el contrato les cedemos todo. O sea, es decir, les cedemos que tú puedas hacer ese videojuego y no volver a hacer ninguno nunca más porque con tu voz ya pueden hacer lo que quieran. Claro que primero se está notando en este tipo de formatos, ¿no? Pero es algo a tener muy en cuenta, sí, y claro que nos va a afectar. El futuro, pues ojalá tuviese una bola de cristal, ¿no? Pero ya está afectando hoy día. Ya empieza a afectar. Una pena, ¿eh? Porque las cosas artesanas hechas de humano a humano, es que eso no tiene precio. Si al final lo que queremos para desconectar es que otro humano nos entretenga, ¿no? Como, no sé, Julio César, ¿no? Que decía, al pueblo pan y circo, ¿no? Yo soy más del circo, creo yo, ¿no? Y nos gusta que nos entretenga otro humano. Yo no sé el resto de personas, pero a mí me encanta irme a una cafetería, sentarme, tomarme mi café. Sí, siempre miras el móvil, pero en algún momento determinado soltar el móvil y mirar a la gente. Mira a la gente, el niño que pasa corriendo, la persona que está sacando al perro, la parejita de personas mayores que pasean, tal, alguien que te pregunta algo, alguien que tú no conoces, que dice, ostras, qué de tiempo hacía que no veía a esa persona, ¿no? Y al final, lo que nos gusta es lo que nos entretiene en realidad es ver a otro humano haciendo cosas cotidianas. Sí, pero... A ver, estamos hablando de es que al final estamos hablando de dinero. De multinacionales, claro, estamos hablando de, es dinero. De gente muy poderosa. Y al final todo es en masa. Estamos hablando de las majors, que se diría en Hollywood, ¿no? Las majors, ¿no? Y estamos hablando también de redes sociales, estamos hablando de un nivel social. Y si tú, a nivel social, empiezas a meter la idea de que eso es igual de válido que lo otro, poco a poco, en programa, en el otro, en un informativo, en lo otro, es decir, lo que viene siendo la manipulación de la información,
para generar que la gente considere normal algo, al final la gente considera normal que una IA doble. Y muchas otras cosas. Entonces, bueno, otra cosa es que haya una resistencia social o una revolución social ante ello. Pero si no somos nosotros los humanos los que decimos, pues se ha acabado, me quito de esta plataforma porque me parece una tomadura de pelo, que hagas esto. Y lo haces tú y lo hacen 150.000 más en tu país. Entonces es cuando empezarán a plantearse hacer algo. Si no, va a ser complicado, pero yo siempre digo, a ver, si a la gente no le importa que le quiten sus derechos o le recorten sus derechos o le bajen el sueldo o no le paguen las horas extras, en su propio trabajo, ¿tú crees que le va a importar lo que ocurre en una plataforma o en una película? No. Va a ser complicado. Ya en pero Prime han yo tengo una dos pequeña series esperanza, coreanas que estaban dobladas. Claro, pero estamos hablando de todavía en las primeras pruebas de esto. Espérate a que venga la siguiente desarrolladora de IA. Claro, sí. O que se vaya mejorando, allá. Sí. Claro, es que la siguiente va a ser no sé cuántas miles de veces más lista que la anterior. Entonces, claro, no hablamos de un avance aritmético, hablamos de una progresión geométrica. Entonces, claro, en 2 generaciones de ChatGPT, esta conversación podría ser una IA, yo perfectamente, y tú no te das cuenta. Ya. Eso es lo que hacemos normalmente aquí. Veremos. Por eso has vuelto, porque ahora eres una IA. O sea, que vosotras sois una IA, ¿no? Ahora soy una IA. IA. Sí, por eso no nos ven. Les estamos dando coba. Que estabas muy rara con el ojo al lado de la... Me quedé... que vamos a ir terminando. Parece que se nos pasa el tiempo volando cuando estamos a gusto. Y me quedo con la frase favorita, que ya te lo he dicho, lo he repetido 1000 veces, que es la de Fe inquebrantable. ¿Crees que sigue siendo? Sí. Hasta que no me la tatúe no voy a ser feliz. Pero bueno, estoy esperando también a hacer mi prime take. Y entonces ya le pongo la fecha y todo. Continúo con la pregunta. ¿Crees que sigue siendo un buen consejo para los que quieran empezar en el mundo del doblaje? En cualquier mundo que sea artístico, sí. Siempre, repito, siempre dentro de ser objetivo con tus posibilidades. Yo, por mucho que me apetezca, yo no puedo ser campeón mundial de los 100 metros lisos. ¿Sabes? No tengo la aptitud física. O imagínate que tengo cortada una pierna, pues va a ser que por mucho que me guste, no va a ser. Pero dentro de ser objetivo con uno mismo, si lo sientes, por supuesto, fe inquebrantable. Y crees que vales y de una manera objetiva sabes que vales, sí. Pa'lante. Hasta sus últimas consecuencias. Bueno, vamos a añadir fe inquebrantable. Y corazón. Vamos a ir añadiendo. Añadimos chakras. Y el tercer ojo también viene bien para saber luego tú. Se ha hecho una buena prueba. ¿Pero cuál ojo? ¿El tercero? ¿El de arriba o el de abajo? El tercero, sí. No me seas escatológica. Que me había puesto en plan zen. Pero es que yo siempre acabo reventando. O sea, que si no suelta alguna burrada, no. Está bien, no sería. Que porras, hay que ser irreverente. Qué demonios. Claro, eso no lo diría una IA, ¿no? Lo de culo, teta, eso no lo va a decir. Porque uy, ya no, está eso lo tendrán castrado. A no ser que interese, pero lo tendrán capado, claro. Es que no tienen, entonces no saben lo que es. Entonces ahí todavía tenemos la diferencia entre IA y personas. Es como que te den por el chip, ¿no? ¿Sabes? Exacto. Pues nada, pues aquí acaba. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Que nos veamos mucho, que será buena señal. Pues muchas gracias, César, por haber repetido y por haber estado aquí en nuestro saloncito virtual. Ole, viva el saloncito. Despierta, despierta, que ha llegado un nuevo sol. Despierta, anda, despierta, que ha nacido nuestro Dios.
Con el oro, incienso y mirra los tres reyes maravillas desde oriente una luz los guió. Y los pajarillos cantan y las nubes se levantan para ver a nuestro amado Dios. 25 de diciembre. Sonriéndole a la gente, olvidando el odio y el rencor. Es el día más bonito. ¿Se me entiende o explicito? Jesús es siempre todo amor. Jesús es siempre todo amor. Y ahora te doblo más con Olga Huerta. Hola, hola, doblajeros, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues nada, tenemos nuevo programita y nueva sección de Ahora te doblo más, que estaba ya deseando. Y para este programa pues he traído algo muy chulo, que vamos a comentar detalles de una película pues de gran actualidad, que lleva mucho tiempo en el horno y de la cual se han cuidado todos los detalles y la verdad es que se ha llevado con gran secretismo. Hablamos ni más ni menos de la esperada Gladiator 2. Ojo, 24 años es el tiempo que hemos tenido que esperar para poder disfrutar en el cine de esta segunda parte de una de las historias más queridas del cine. Pues bien, te cuento, la dirección y el ajuste han sido llevados a cabo por Xavier de Llorens, la traducción por Josep Llúrbia y el estudio de grabación ha sido en el International Sound Studio de Barcelona. Vamos a meternos ahora de lleno pues en esos actores y en esos personajes, ¿no? que han tenido y que han interpretado lo que es la película. Bien, tenemos a Lucio Vero, interpretado por Paul Mescal, y bueno, su actor de doblaje ha sido Marcel Navarro. Le sigue Lucila, que es por Connie Nielsen, interpretada, y en este caso doblada por Mercedes Montalá. Le sigue Máximo Décimo Meridio, por Russell Crowe, y doblado por Jodie Boisaderas. Continuamos por Macrinio, interpretado por Denzel Washington y doblado por Pedro Molina. Tenemos a Marco Acacio, que lo interpreta Pedro Pascal, y lo dobla Alejandro García, o más conocido como Pello. El emperador Guetta, por Joseph King, y doblado por David García Yup. El emperador Caracalla, por Fred Hetchinger, y doblado por Iván Priego Posada. Pero bueno, sinceramente hay muchísimo más elenco en toda esta película y podríamos tirarnos aquí toda una eternidad. Pero vamos a la chicha, a lo que nos mueve esta sección de esta temporada, que es, pues bueno, entre otras muchas cosas, alguna de sus curiosidades. Bien, te cuento que la mayor parte del público evidentemente vibró y lloró junto al gran Máximo Décimo Meridio, ese soldado del Imperio Romano que dio su vida y la de su familia por lealtad a su emperador, a Marco Aurelio, el cual, bueno, pues tornó que este personaje tuviera la obligación de volverse gladiador para competir por su libertad y sobre todo por la lucha de la verdad. Ha sido rodada en Marruecos, en Malta y en Reino Unido. El director, te cuento, ha querido repetir estas localizaciones de la predecesora y, bueno, pues instaló en Marruecos la base de la operación de la nueva entrega. Nada, a 2 horas de España, aquí al lado. En el 2006 tuvo, bueno, pues una primera versión, el guión de este Gladiator 2, en la que Russell Crowe pues resucita de la mano de los dioses romanos. Ay, pues espera, que tampoco queremos hacer spoiler de nada. Así que, mira, mejor ni confirmo, ni miento, ni desmiento. Nada, no voy a decirte si ese dato es real al 100% o es simplemente un dato más que te estoy colando en las curiosidades. Tendrás que descubrirlo. Destacar y recordar que la primera película, ojo al dato, la de Gladiator, en el año 2000 ganó 5 Oscar, incluidos Mejor Película y Mejor Actor. Así que veremos a ver si esta segunda versión pues puede llegar a alcanzar esas cifras. Vale, podremos ver juntos en esta segunda parte a Paul Mescal y a Pedro Pascal. Tenía mucho miedo de acercarme a él, reconoció Mescal en una entrevista, asegurando que tenía muchas ganas de pasar ratos con Pascal. El secretismo, la verdad es que ha sido un poco la guinda de toda esta película. Vale, Ridley Scott bueno, pues lo ha mantenido muy bajo llave porque, bueno, pues
ha sido tan elevado que te cuento que efectivamente por todo ese secretismo vimos en julio de este año el primer tráiler oficial, desde que empezó a rodarse la película. Y bueno, con todo esto, pues a mí no me queda otra que animarte a ir al cine y verla, disfrutarla y seguir soñando, seguir dejando que la magia de la gran y la pequeña pantalla nos siga transportando a lugares y momentos únicos. Con esto me despido y como siempre te emplazo a seguir siendo feliz, porque un día sin sonrisa es un día desperdiciado. Besitos. Hasta pronto, doblajeros. Adiós. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Olga, siempre por esa cartelera que nos tiene al día. No olvides que puedes encontrarnos en Instagram y escribir en las cuentas de Noemi Gomita 123, Davinia.voz, Olga-Huerta-González y Dóblame Mucho. Y hoy queremos saludar a la traductora de esta serie. Ella es Lucía Guede Cintrón y agradecer el gran trabajo de todo el equipo involucrado en esta serie. Y darte las gracias a ti, siempre, que nos oyes ahora mismo, por hacer crecer este sueño. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast. No olvides suscribirte a nuestros canales. Bueno, ¿y ahora cómo nos vamos con esta peste? ¡Adiós! ¡Adiós! Siempre acabamos muertas. Yo estaba vomitando. Bueno, muerta vomitando. El doblaje en Andalucía está creciendo. Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz, es ahora también la Escuela de Locución y Doblaje de Málaga. El lugar donde formarte y comenzar a trabajar con tu voz, de la mano de un equipo profesional. Locutarte, tu Escuela de Locución y Doblaje.